Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer al comité organizador y a los amigos de la ciudad de Pasto y por supuesto a Sorremo por esta excelente organización y agradecer por supuesto la invitación a hablar de algo que ustedes saben que me apasiona bastante, me gusta, que son las miopatías inflamatorias idiopáticas. Y el día de hoy pues vamos a hablar un poco de las imágenes diagnósticas como estos son mis conflictos de intereses. Este es el contenido para el día de hoy. Vamos a la introducción, clasificación, imágenes y luego conclusiones. Rápidamente, a manera de introducción, recordar que las miopatías inflamatorias regularmente se determinan por 4 subtipos: dermatomiositis, polimiositis, cada vez menos relacionada con un síndrome, miopatías por cuerpos de inclusión y las miopatías inmunomediadas o necrosante inmunomediadas. Se habla de una rara condición que puede afectar múltiples órganos como la piel, como el pulmón, como los riñones, como el sistema gastrointestinal y que afecta la calidad de vida de los pacientes. Para el diagnóstico siempre es un desafío y aumenta la rentabilidad si juntamos la clínica, la biopsia de músculo, la resonancia o imágenes y la electromiografía. Y en cuanto al tratamiento, pues va a diferir de acuerdo al subtipo. Hablemos rápidamente de algunos síntomas. Debilidad, ya lo hemos dicho anteriormente que lo más importante puede ser aguda o subaguda. Problemas para caminar, subir las escaleras, peinarse o levantar objetos por encima de la cabeza. Dolor, la mialgia no descarta de que se trate de una debilidad, de una miopatía y que luego se pueda convertir en debilidad. Las manifestaciones extramusculares no son infrecuentes. Pulmón con neumonitis intersticiales, la piel, lesiones eritematosas, descamativas, inclusive que pueden ser su principal síntoma, gastrointestinales, causando disfagia, entre muchas otras. Y el diagnóstico, sin lugar a dudas, tiene mayor rentabilidad si asociamos los síntomas, las imágenes, la biopsia y, por supuesto, los autoanticuerpos que nos definen algunos fenotipos específicos. Y hablando de fenotipos específicos, esta tabla, publicada en Lancet en el 2018 con el grupo del Dr. O'Callaghan de Belviche de Barcelona, yo creo que resume lo que les he dicho anteriormente. Si logramos tener los autoanticuerpos, seguramente nos puede guiar un poco sobre qué miopatía inflamatoria estamos al frente con el paciente y de qué forma seguramente tendremos que tratarle y hacerle seguimiento. En cuanto a la epidemiología, se considera como una enfermedad rara, la de mayor prevalencia es la dermatomiositis, la polimiositis hace unos años era más importante, y en algunos seguimientos de cohortes como la euromiositis encontramos que ya la polimiositis es una rara condición. Tenemos pocos datos epidemiológicos por la escasez de criterios diagnósticos confiables o por el cambio de criterios diagnósticos en el tiempo. En Colombia tenemos pocos estudios con respecto a la estadística de enfermedades inflamatorias. Quiero mostrarle este estudio que hicimos o esta caracterización que hicimos en nuestro hospital de 72 pacientes. El 48% eran dermatomiositis, seguido de polimiositis 35%, miopatías por cuerpos de inclusión y miositis necrosante inmunomediada en menos del 1 y 2% respectivamente. Entonces, en cuanto a las imágenes, todavía se tiene la creencia de que no juegan un papel importante en las miopatías inflamatorias. Sin embargo, en la actualidad existen diferentes herramientas para poder diagnosticar, evaluar y seguir a los pacientes con esta enfermedad. Esta es una pregunta frecuente frente a un paciente que tiene debilidad muscular. ¿Tiene o no una miopatía inflamatoria idiopática? ¿Hay que hacerle o no biopsia de músculo? ¿Dónde se puede biopsiar? Bueno, eso es lo que buscaremos solucionar con las imágenes diagnósticas que hablaremos
en las siguientes diapositivas. Hablemos entonces de la radiología convencional. Las anormalidades radiográficas de las miopatías inflamatorias pueden ser divididas en alteraciones de los tejidos blandos y alteraciones de las articulaciones. La manifestación inicial en estos casos es el edema, donde se ve un aumento del volumen de los músculos, se ve por supuesto un aumento en su radiodensidad y una pobre definición de las interfaces de los tejidos blandos. Esto pues obviamente es más evidente en los músculos de la cintura escapular y en los músculos de la cintura pélvica, y regularmente su involucro suele ser simétrico. En estadios avanzados pues podemos ver algo de atrofia muscular y contracturas que se pueden ser aparentes en este método. Las alteraciones más características de las miopatías inflamatorias son las calcificaciones de los tejidos blandos, y por supuesto esto se ve con mayor incidencia en formas infantiles. Sin embargo, hoy en día el rol es muy limitado en las miopatías inflamatorias idiopáticas. ¿Qué podemos ver entonces en la radiografía? Lo que podemos ver son estas placas que pueden ser grandes o pequeñas entre las láminas musculares, o pueden haber nódulos a nivel de extremidades. Este es un paciente de 6 años con debilidad progresiva que por supuesto tenía una dermatomiositis. La ultrasonografía o ecografía, sé que hay bastantes reumatólogos en este taller que les gustan y que han hecho ya varias aproximaciones en este sentido. Es una modalidad no invasiva, por lo tanto soy un defensor de la misma, que permite imágenes en tiempo real con alta resolución. Es fácil aplicarla en el entorno clínico y prácticamente no tiene contraindicaciones para los pacientes. Tiene cada vez mayor utilidad en la evaluación de tejidos blandos y actualmente se utiliza en un amplio espectro de los campos médicos, y por supuesto la reumatología no es la excepción. Hablemos algunas consideraciones sobre la técnica de ultrasonografía. Aquí le traigo 3 imágenes interesantes. Esta primera no es del músculo, es de la vejiga, pero note la hipo o anecoico, que es la orina en la cavidad de la vejiga. Aquí esta es una ecografía con un corte longitudinal a nivel de la L5, donde nótese el brillo importante del hueso y menos de los músculos. Y este es un corte longitudinal donde vemos cómo estas áreas brillantes o estas láminas brillantes hacen parte de la fascia, y cómo entre las fascias se encuentra el músculo que da como unos reflejos de tejido conectivo perimicial, dando este patrón lineal o de penado o triangular. El epimicio, una vaina de tejido fibroso elástico que rodea el músculo, es lo que hace esto tan hiperecoico o blanco en la ecografía. Y esto de alguna manera hace fácil discriminar el tejido muscular del tejido circundante. Y los depósitos de calcio en el hueso muy densos nos dan una referencia para saber dónde estamos. Esto es en un corte longitudinal. En un corte transversal, como en esta imágenes, lo que vemos nosotros es un tejido relativamente hipoecoico, y se cree que esto es resultado de una gran profusión de sangre en el tejido muscular, y muestra un patrón relativamente moteado, ecogénico, y esto es causado por el tejido conectivo perimicial, de lo que ya también habíamos visto en el corte longitudinal. Esto es un músculo normal. Sin embargo, cuando hacemos ecografía o ultrasonografía en enfermedades inflamatorias musculares, como en el B, encontramos un músculo de un paciente con dermatomiositis que no está atrófico, pero nótese la gran ecointensidad que tiene este músculo, y al igual que el tejido celular subcutáneo. Compárenlo con el normal. Y que ven acá, esta ventana en el C, encontramos un paciente que tiene una miopatía por cuerpos de inclusión. Nótese que también tiene una gran intensidad, pero
este músculo está más atrófico y por supuesto tiene relativamente mucho más reemplazo graso que la dermatomiositis. Este estudio bastante elegante realizado en el 93 y que aún tiene alguna vigencia, encontramos cómo sus autores lo que hacen es comparar en más de 70 pacientes con unas polimiositis, una enfermedad inflamatoria intestinal confirmada histopatológicamente, y luego los evaluaban por ultrasonografía. Más de 30 pacientes con polimiositis, 18 con dermatomiositis, 13 con cuerpos de inclusión y 9 con miositis granulomatosa. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues bueno, examinaron varios músculos que de forma rutinaria pues parece ser los más comprometidos, y lo que encontraron es que tenían una correlación importante entre los pacientes que ya fueron diagnosticados histopatológicamente con los hallazgos patológicos por ultrasonografía. Esto, básicamente lo que pudieron ellos demostrar es que tenía una sensibilidad del 83%, similar al de la electromiografía, que tiene un 92% en un electrofisiólogo juicioso, y a la actividad de la CPK, que se acerca más o menos al 69%. Sin lugar a dudas, en este estudio la polimiositis lo que demostró es una gran hipotrofia y un aumento de la ecogenicidad, especialmente en los músculos inferiores. La dermatomiositis, como lo vimos en las imágenes anteriores, no tenía atrofia, pero sí tenía mucha ecogenicidad, tenía una gran intensidad. Y en las miopatías con cuerpos de inclusión, pues sí se evidenció mayor atrofia y reemplazo graso. Por lo tanto, la ecografía o la ultrasonografía puede darnos herramientas para diferenciar, basados por supuesto en el tamaño de la masa muscular o la identificación de anormalidades mesenquimatosa, como principalmente la infiltración grasa, sobre qué miopatía inflamatoria puede estar. Inclusive en otro estudio que no incluí en esta presentación, concluyeron que el 45% de los diagnósticos musculoesqueléticos pueden sustituir la resonancia en casos apropiados, representando así un ahorro sustancial de los gastos. Hablemos entonces de la resonancia, que quizás se ha convertido en la herramienta más útil en cuanto a imágenes y miopatías inflamatorias. Algunas características de la resonancia: es altamente sensible, sobre todo cuando se incorpora técnicas de supresión grasa, no provoca dolor, permite la evaluación longitudinal y de los esquemas terapéuticos, nos permite evaluar el sitio para biopsiar, y es una técnica menos dependiente del evaluador. Lo que vamos a ver entonces en la resonancia es la presencia de cambios en la intensidad de señal debida al incremento del agua libre intracelular o inclusive extracelular, que se asocia al proceso inflamatorio o bien a la infiltración de grasa subyacente. Tres patrones importantes: el edema, la infiltración grasa y atrofia muscular, que como podemos ver aquí se acompañan de diferentes etapas. El edema en la etapa temprana, donde se va a ver esa normalidad en intensidad de señal en T2, que puede ser focal o difusa, y lo que nos dice en miopatías es que pueden tener actividad inflamatoria. Luego, si la enfermedad progresa, infiltración grasa, que puede estar acompañada de atrofia o hipotrofia, que se encuentra también un aumento de intensidad de señal en T1 y en T2, y la atrofia muscular, que ya es mucho más tardía, con infiltración grasa y asimetría. Pueden haber otras causas diferentes a las miopatías inflamatorias idiopáticas, por lo tanto es importante poder descartar estas como diagnósticos diferenciales. Pero si ustedes ven, básicamente lo mismo que podemos ver en ultrasonografía, pues con las ventajas que ya conocemos de la resonancia con respecto a este estudio. Para este estudio realizado en el 2007, lo que quería era diferenciar los músculos afectados y no afectados por medio de resonancia. Se utilizó la secuencia STIR. El muestreo se utilizó comparando con una biopsia que hicieron ya por tomografía, una vía percutánea. Quiero hacer la cuña acá: no es recomendable hacer biopsias percutáneas para el diagnóstico de miopatías inflamatorias. Se necesitan a cielo abierto, pues la muestra debe ser mayor.
¿Qué hicieron acá? Evaluaron la intensidad de edema muscular, su extensión, lo valoraron, hicieron una escala que ellos aplicaron a 2 evaluaciones, inclusive hicieron una segunda toma de resonancia y de biopsias como tal, y lo que encontraron en este estudio fue básicamente que la intensidad media de infiltrado inflamatorio para polimiositis y dermatomiositis fue mayor para los músculos afectados, es decir, aquellos que tenían aumento de intensidad, edema, o sea, que tenían una afectación total por resonancia, frente a los que tenían realmente una alteración histopatológica, es decir, que se correlacionaba bien los hallazgos de edema y aumento de intensidad con los pacientes que estaban realmente enfermos. Aquí rápidamente para anotarles que hay pacientes que se pueden ver con imágenes de alta intensidad, pero con un grupo muy específico, como se ve aquí en los vastolaterales, pero hay otros que no se ven con una alta intensidad, pero con una mayor proporción de músculos enfermos, es decir, nos ayuda a ver la intensidad de acuerdo al grupo muscular y la extensión de los músculos afectados. Pueden ser afectaciones muy heterogéneas, muy focales o más extensas. Y aquí un ejemplo de un seguimiento, un paciente con una dermatomiositis activa y como una resonancia posterior al tratamiento demuestra una resolución importante del edema. También se puede usar el gadolinium, que mejora quizás un poco las áreas, ver las áreas o el realce en las áreas de inflamación en los diferentes grupos musculares. La espectrometría es bastante interesante también, es una técnica que provee información acerca de cambios bioquímicos que ocurren a nivel del músculo y eso lo hacen por moléculas de fosfocreatina y de ATP en reposo y que su diferencial o su indicador o su tasa nos puede decir si hay o no una miopatía inflamatoria. La resonancia del cuerpo entero es importante porque nos puede ayudar a diferenciar de distrofias de aparición tardía que también pueden presentarse como inflamatorias, sobre todo con afectación de los paravertebrales que agarran las miopatías inflamatorias. Este fue un estudio muy interesante en el cual participé en el Hospital Clínic de Barcelona, donde se quería evaluar o comparar la biopsia muscular, así como las características clínicas y analíticas con la resonancia magnética en pacientes con dermatomiositis. En este estudio dividimos en 3 partes la resonancia, una resonancia corporal total, y lográbamos ver la parte del músculo como tal y también se evaluó la fascia, que en otros estudios no se había hecho como tal, ¿no? ¿Qué se encontró aquí? Pues básicamente que la evaluación cuantitativa de la resonancia con respecto al edema y con respecto a la fascia o el edema de la fascia se correlacionó de forma bastante significativa, menor con una P menor a 0.001 con respecto a los hallazgos histopatológicos de estos pacientes, es decir, que la resonancia juega un papel importante para el diagnóstico de edema e infiltración. Y aquí vemos el ejemplo de 3 pacientes donde en las estrellas encontramos la atrofia perifascicular, que es muy típico de la dermatomiositis, con algo infiltrado mononuclear, igual que acá, atrofia perifascicular, infiltrado, atrofia perifascicular e infiltrado, que se correlacionó con la resonancia, más no con la atrofia y con básicamente con la atrofia con respecto a estos. Este es un estudio que llevamos a cabo en nuestra unidad, donde quisimos comparar resonancia magnética con miopatías inflamatorias en general, no solamente dermatomiositis. También se generó un algoritmo para evaluar la infiltración grasa y el edema y logramos captar con estas características 9 pacientes que tenían polimiositis y que además tenían resonancias al mismo tiempo. ¿Qué encontramos en la biopsia? Infiltración endomicial perivascular, pero la intensidad de señal con respecto a la inflamación pues nos dio con un P no significativo.
es decir que aparentemente para dermatomyositis pudiera ser importante la resonancia magnética para diferenciarla de las otras miopatías, pero no siendo así para miopatías con cuerpos de inclusión y la necrosante inmunomedia. Sin embargo, por supuesto, nos faltan más estudios para poder evaluar estas conclusiones. Hablemos entonces en estos últimos segundos de las últimas o de otras técnicas menos usadas en miopatías inflamatorias. La tomografía realmente no se utiliza mucho para músculo, más sí para las manifestaciones extramusculares como la inflamación o las neumonitis intersticiales, sobre todo en las dermatomiositis mediadas por MA5 y el síndrome antisintetasa. También existe la técnica que evalúa la oxigenación sanguínea, VOLT por sus siglas en inglés, que es una técnica de resonancia que lo que evalúa básicamente es la perfusión. Esto ya se ha aplicado en otros sistemas orgánicos para evaluar la microcirculación, incluido el sistema cardiovascular y insuficiencias arteriales. Lo que hacen allí es producir un contraste a partir de cambios de oxihemoglobina y dexoxihemoglobina. Como saben ustedes, la oxihemoglobina es diamagnética, mientras que la desoxihemoglobina es paramagnética, lo que produce un efecto de susceptibilidad magnética local, y eso hace un cambio de resonancia de señal en la resonancia magnética. Seguramente con estudios convencionales podemos evaluar la perfusión a nivel muscular y seguramente puede ser de ayuda para diferenciar de vasculitis de miopatías inflamatorias como tal. El estudio de función o mapeo T2 es el que básicamente regularmente hacemos nosotros como un estudio de resonancia corporal total y ayuda a detectar, sobre todo en la parte deportiva, cambios de la unidad motora, menos para enfermedad inflamatoria muscular. Y finalmente las imágenes con tensor de difusión, o por sus siglas en inglés DTI, que básicamente lo que nos ayuda es un poco a estimar la orientación de las fibras musculares mientras mediante el movimiento de traslación de las moléculas de agua y movimientos térmicos aleatorios. Eso es lo que llaman los radiólogos su movimiento browniano. Se habla de que el agua debería ser fácilmente moverse a lo largo de los haces, pero que cuando hay alguna obstrucción, ya sea por inflamación o por otra causa, pues va a tener algunas alteraciones y de allí puede causar o caracterizar una anisotropía que puede contrastar muy bien con imágenes de resonancia como tal. Ahora todo lo que les traía el día de hoy. Como conclusiones, existen numerosas modalidades de imágenes para la evaluación del músculo esquelético: radiografía, ecografías, tomografía y resonancia. La importancia de las imágenes radica en su capacidad para definir la extensión de la enfermedad y determinar la carga de la misma, monitorizar su progresión o regresión de la enfermedad, identificar sitios potenciales para realizar la biopsia y evitar los falsos positivos o los falsos negativos, y la necesidad quizás de repetirlas estas mismas. La resonancia ha demostrado ser la modalidad más útil en ese sentido, y las técnicas nuevas pues tendremos que esperar cómo nos va. En la actualidad, las técnicas de imagen definitivamente se han convertido en una herramienta importante de evaluación y manejos para los pacientes con miopatías inflamatorias. Muchas Finalmente, agradecer a todo el equipo médico, residentes, fellows y estudiantes que han hecho posible muchos de los estudios que el día de hoy hemos presentado. Estaré atento a sus preguntas.